Se nos da f de x, y se nos pide que determinemos los valores de la función derivada parcial. Primero tenemos la derivada parcial de f con respecto a x en negativo 1, 1. Esto nos daría la pendiente de la línea tangente en la superficie en la dirección x. Echemos un vistazo a esto antes de encontrar este valor. La superficie está graficada en azul y este plano amarillo es paralelo al eje x y observa cómo esta línea tangente está en ese plano amarillo y, por lo tanto, esta es la línea tangente a la superficie en la dirección x. Entonces encontraremos la pendiente de esta línea tangente roja cuando valoremos la derivada parcial con respecto a x. Para hacer esto, trataremos y como una constante y diferenciaremos con respecto a x. Entonces, primero encontraremos la función derivada parcial con respecto a x y luego la valoraremos en 1 negativo, 1. Entonces la derivada parcial con respecto a x sería igual a la derivada de x negativo al cuarto con respecto a x. Eso sería negativo 4x al tercero menos la derivada de 2y al tercero con respecto a x. Así que estamos tratando y al cubo como una constante. La derivada de 2x es 2. Entonces tendríamos menos 2y al tercero, y luego la derivada de y al quinto con respecto a x sería 0. De nuevo, porque y es una constante. Así que ahora valoraremos esto en 1 negativo, 1. Eso sería negativo 4 veces negativo 1 al tercero menos 2 veces 1 al tercero. Entonces esto sería negativo 4 veces negativo. Eso es positivo 4. Y luego menos 2, que es igual a 2 positivos. Entonces, la pendiente de la línea tangente en la superficie cuando x es igual a 1 negativo y es igual a 1 en la dirección x es positivo 2. Entonces volvemos a nuestro gráfico solo por un momento. Observe que a medida que avanzamos en la dirección x positiva, podemos ver que esta línea tangente va cuesta arriba, y esa es la razón por la cual nuestra derivada parcial es positiva. Ahora para el segundo ejemplo, comenzaremos por encontrar la derivada parcial con respecto a y. Así que estamos tratando a x como una constante y diferenciadora con respecto a y. Y por lo tanto, la derivada de x negativa a la cuarta sería 0 porque estamos tratando a x como una constante, y luego tendríamos menos la derivada de 2y a la tercera con respecto a y. Como la derivada de y al tercero sería 3y al cuadrado, tendríamos 2 veces x 3 veces al cuadrado negativo. Eso sería negativo 6y al cuadrado más la derivada de y al quinto con respecto a y. Serían las 5 y cuarto. Ahora valoraremos esto en 1 negativo, 1. Entonces tendríamos un negativo 6 veces negativo 1 vez 1 cuadrado más 5 veces 1 al cuarto. Entonces aquí tendríamos 6 positivo más 5, que es igual a 11. Lo que significa que en este punto de la superficie, la pendiente de la línea tangente en la dirección y es positiva 11. Esta gráfica no resultó tan bien, pero sigamos adelante y echemos un vistazo. Aquí está. Observe cómo el plano amarillo es paralelo al eje, y ahora la línea tangente está en ese plano. Y a medida que avanzamos por el eje y positivo aquí, observe cómo la línea tangente sube muy rápidamente, y esta línea tangente tiene una pendiente de 11 positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.